Bienvenidos a un nuevo episodio de Drop the Mic News, pero esta vez con formato diferente. ¿Cómo estás, Agus? Hola Ale, ¿cómo andás? La verdad es que lo estuvimos charlando entre los últimos episodios y también en el parate que tuvimos por la cuarentena y por cuestiones de logística y vamos a revisar nuestra propuesta informativa para que sea un poco más abierta y un poco más charlada también. Sí, la idea es poder linkear la industria de los podcasts o los mercados de los podcasts con ejemplos o situaciones que se estén dando dentro de las industrias culturales y a su vez también debatir un poquito más que nos gusta y poner algunas cosas en común. Un formato charlado pero también asociativo, si se quiere, ¿no? Para Exactamente. Que nuestras ideas y nuestros conceptos se vayan hilando. Así es. Vamos a comenzar hoy vamos a hablar de los videopodcasts, que si bien es una noticia que ya tiene algunos días dando vuelta dentro de nuestro conocimiento, me parece que es importante que charlemos. Primero vamos a contar que lo que está por testear Spotify a nivel global es básicamente ponerle imágenes a los podcasts, pero no imágenes alternativas o no imágenes paratextuales, sino precisamente grabar a las caras o a las personas mientras están realizando los podcasts, ¿no? En el testeo van a estar haciendo esta prueba con 2 youtubers que son estrellas, que tienen un podcast que se llama Unfiltered, y la idea es probar en los últimos 3 episodios de su podcast con estas imágenes y ver cómo reacciona la audiencia. Esto va a estar disponible para el 50% de los usuarios globales y no va a tener una distinción dentro de la plataforma. No es que te va a aparecer un video dentro de lo que es el feed de los episodios o los contenidos, sino que las personas que le den play a cada uno de estos episodios van a poder darse cuenta casi por casualidad, casi sin querer, que están estas posibilidades para ver a las caras de los podcasters mientras están generando los podcasts. Sí, Ale, te cuento que estuve probando y estuve buscando a ver si en mi inicio y en mis búsquedas de Spotify tenía la posibilidad de acceder a ese contenido y ya se puede ver este videopodcast de Zen y Head que básicamente repite la fórmula de la radio televisada, ¿no? De poner una cámara en un estudio de radio, en un rincón del estudio de radio y mostrarle al oyente qué es lo que sucede en el estudio mientras se realiza el programa sin ninguna cualidad extra, sin ningún aporte extra. Es bastante pobretona la apuesta de Spotify con este contenido porque bueno, se trata de una mera transmisión de lo que sucede mientras se realiza el podcast. Por supuesto con un juego mucho más, si se quiere, cuidado y profesional de las cámaras, a más de una cámara, con planos mucho más prolijos, pero sin ningún aporte demasiado extravagante. Es un podcast y el video es la versión del podcast transmitida y grabada mientras se realiza. Claro, similar a lo que podemos ver capaz en YouTube cuando, no sé, se ve Vorterix o alguna de las plataformas que nos permiten observar a los conductores mientras están dialogando, ¿no? Pero vos decís que con menos arte. Sí, te diría todavía. Que comparado con lo que hacen en este videopodcast, Vorterix es Avatar, o sea, es una película de superproducción, porque, digamos, acá ni siquiera hay miradas a cámara, es como que uno está espiando qué es lo que sucede mientras se realiza el podcast y ya. Probablemente, y esto es así, es una prueba, hay que ver si avanza, hay que ver cómo le va. También son 2 youtubers muy conocidos. Pero bueno, la verdad que es como una primera propuesta, una primera apuesta bastante acotada en lo artístico. Algunas cosas que quiero que tengamos en cuenta antes de cerrar esta noticia es primero que recordemos que Spotify hace aproximadamente 2 años ya había desarrollado Spotlight, que era una posibilidad o una feature que permitía que los podcasts tuvieran visuals o tuvieran elementos como textos, ilustraciones y videos en algunos podcasts como por ejemplo de BuzzFeed, de Cheddar y de Crook Media. Y eso, nada, se quedó en el olvido porque yo no particularmente, no sé vos, Agus, no lo tengo en mente ni hoy en día veo que eso haya progresado. O sea, no se consume podcast con elementos paratextuales que ilustren al podcast en la plataforma. Así que eso, la verdad que no sé en qué habrá quedado ese proyecto. Después otras cosas que me parece que hay que tener en cuenta son, primero, no olvidemos de este tremendo estudio que
hizo Spotify en Los Ángeles, que también tiene la posibilidad de no solo grabar podcast, sino también filmar, ¿no? No olvidemos esos pequeños detalles, digo, en donde capaz ya Spotify se venía preparando para empezar a incursionar en este tema, no solo con ilustraciones como quiso antes, sino con formatos capaz o con videos mucho más avanzados. Lo raro es que ahora empezaron, como decís vos, con barreras demasiado bajas, ¿no? Sí, también analizar un poco cómo es el tema de la competencia y cuál es el caramelo o la zanahoria que está persiguiendo Spotify en el mundo del audio digital, que generalmente se suele hablar de YouTube, ¿no? Ya no tanto de Deezer o de Tidal o de ese tipo de plataformas, o incluso tampoco de Apple Music o Apple Podcast, Exacto. sino directamente de ir a la casa por YouTube en esa disputa por conquistar la porción de la torta más grande de todo el mercado de audio digital, ¿no? Me parece que quizás esta apuesta y sobre todo esta prueba, ¿no? Porque como bien vos hablás con Spotlight y ese tipo de cuestiones, estas plataformas y estas empresas tecnológicas suelen lanzar actualizaciones o apuestas al mercado que duran poco. Son como cañitas voladoras, ¿no? Como estrellas fugaces. Pero bueno, hay que estar atentos a ver cómo funciona y si funciona, cómo evoluciona. Exactamente, entonces el objetivo podría llegar a ser YouTube, también teniendo en cuenta de cómo se está alzando dentro de la industria de los podcasts, y no olvidemos también que parte de la adquisición de The Ringer tiende bastante a lo audiovisual, no es solamente una red de podcast. Entonces digo, mirá cómo se empieza a hilar cada vez más el tema de lo audiovisual dentro del podcasting y dentro de su propia cartera de productos. Sí, es tal cual, ¿no? Me parece a mí, es fijarse qué es lo que está sucediendo en el mercado, cómo se están consumiendo los contenidos, más allá de si son netamente sonoros o netamente audiovisuales, y buscar la forma de llegar a mayor cantidad de audiencias con mayor cantidad también de esto que quizás vamos a hablar vamos a hablar dentro de unos minutitos, de contenido exclusivo. Otra cosa antes de cerrar este tema es, digo, ¿qué es lo que va a pasar con la competencia, ¿no? ¿Cómo se van a marcar las diferencias entre grandes jugadores de mercado que puedan llegar a invertir en este tipo de posibilidades audiovisuales y los que no, ¿no? Y otra cosa también que estuvimos hablando en Twitter hace unos días era la gente que está a favor o en contra de incluir lo audiovisual dentro de lo sonoro y cómo eso afecta o modifica de cierta forma la experiencia de escucha de un podcast. Sí, teniendo en cuenta también que las plataformas proponen y los usuarios disponen, ¿no? Siempre. Que el uso social de esos espacios digitales, los que podemos denominar plataformas, está muy determinado también por cómo los usuarios las adoptan y qué es lo que hacen con ellas. Entonces, en ese sentido, también YouTube es un ejemplo de eso, ¿no? Cómo lo que se propuso en su momento como una plataforma de video, hoy es una plataforma para lo que te imagines, desde mirar videos hasta aprender a cocinar, a escuchar música, escuchar podcast o meditar, de todo. Tal cual, totalmente. Vamos al mercado local a hablar de Cont.ar, la aplicación o la plataforma, mejor dicho, de distribución de programas o de contenidos de industria nacional, que hace muy poquito acaba de lanzar su primer podcast que se llama Contar Películas. Sí, Cont.ar es la plataforma con la que cuenta el Estado Nacional para publicar y ofrecer a través de ese espacio todas las producciones audiovisuales que cuentan. En realidad son producciones audiovisuales y también algunas producciones radiofónicas porque está Radio Nacional ahí también. Pero principalmente la idea de Cont.ar y el objetivo de Cont.ar es servir como un catálogo digital, como una especie, siempre recurrimos al mismo ejemplo para graficarlo, ¿no? Como una especie de Netflix, pero de las producciones audiovisuales con financiamiento estatal. Eso es básicamente Cont.ar. Exactamente. Bueno, hace poquito entonces lanzaron este podcast, Contar Películas, que es conducido por Guillermo Hernández y Martiniano Cardoso, en donde en cada episodio analizan una película nacional aproximadamente en 60 minutos. Primero me fijé si estaba disponible en las plataformas, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás, y no, está únicamente concentrado en la plataforma.
La propuesta de Martiniano Cardoso, que es un poco la persona que está a cargo de estos podcasts, es que en pocos días o en pocas semanas los podcasts de Cont.ar lleguen a todas las plataformas y se distribuyan tal como se distribuyen todos los podcasts, es decir, que estén disponibles en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en Deezer, etcétera, etcétera, para que un poco este formato sirva, como vimos también en otros casos, incluso dentro del mercado nacional, ¿no? Como hace HBO, como hizo Netflix, como hacen muchos productores de ficción o de contenido audiovisual, que el podcast sirva como una herramienta de difusión de ese contenido y de promoción al mismo tiempo. Que sea una pieza que complemente la estrategia de comunicación de ese contenido, y me parece que es una estrategia que, digamos, una forma de pensar al podcast muy piola desde este espacio, y que por supuesto tiene muchísimas cuestiones que mejorar y en las que avanzar, pero no deja de ser, desde mi punto de vista, una novedad, ¿no? Que se piense al podcast de esta manera. Totalmente, me parece que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Lástima que ya llevan 4 episodios estrenados y que se sabe que durante las primeras semanas de aislamiento social y preventivo, a la plataforma ingresaron alrededor de 100.000 usuarios únicos, lo que representaría aproximadamente a un punto de rating, si lo trasladamos a otros lugares, a la televisión, por ejemplo. Y digo, qué lástima que no se utilizó el inicio de la cuarentena para poder distribuir este podcast y así retroalimentar a la plataforma, y que los usuarios que estaban tan interesados en consumir productos audiovisuales vía streaming y de TV pudieran también conocer esto, ¿no? A través del podcast, nuevas películas y nuevas razones para conocer más productos nacionales. Sí, porque es difícil que un usuario ingrese a Cont.ar, por lo menos hoy, ¿no? Con la oferta que tiene Cont.ar hoy, es difícil que un usuario entre para escuchar algo. Digamos, no son las mejores las probabilidades de que un usuario de Cont.ar se ponga a escuchar un podcast dentro de esa plataforma. Por eso sería piola y sería bueno que se distribuyan por todas estas plataformas, para de alguna manera tener una posibilidad de redirigir el tránsito o el tráfico, y que alguien que escucha un podcast de Cont.ar recomendando alguna serie o alguna película, porque es más ligado al cine y a las películas que están en esta plataforma, escuchando un podcast en alguna de estas plataformas, digo, bueno, hoy a la noche me voy a mirar esta película que me recomendaron, y así retroalimentar directamente a la plataforma Cont.ar. Tal cual, exactamente. Si querés, ahora pasamos a los podcasts multilingües, una tendencia que particularmente me gusta mucho, y ya estuvimos hablando en Drop the Mic, pero queremos profundizar un poquito más. Sí, porque cada vez, me parece, Ale, son más la cantidad de productores de podcast en idioma inglés que comienzan a promover este tipo de producciones. Es decir, podcasts que originalmente se produjeron en inglés, comienzan a ser traducidos, o mejor dicho, más que traducidos, producidos además en español y portugués, para captar una parte cada vez más creciente del mercado de oyentes de podcast, que es el de América Latina, ¿no? El de lo que sucede de México hacia abajo en el continente, y estas estrategias que tienen cada vez más productores como Wondery o Parcast, o directamente Spotify, los podcasts de Spotify Studios, tienen en la mira este mercado, me parece. Sí, exactamente. Creo que es la concepción de ya podcasts que están consagrados, que han sido exitosos en algún mercado y que tras la barrera del idioma no pudieron llegar a penetrar muchos otros, como por ejemplo el mercado hispanohablante, como por ejemplo el mercado alemán, francés y demás, y empezamos a tener cada vez mayor oferta de estos contenidos, algunas veces traducidos, algunas veces coproducidos con productoras de los mercados objetivos. Bien mencionabas que Parcast, la verdad, tiene una enorme variedad de contenidos, no solo en español, no solo traducidos al español, sino también alemán, francés y demás. Y también, ojo, porque surge una productora que ya viene con esta perspectiva de crear podcasts. Se llaman Studio 80 y tiene ya directamente dentro de su forma de trabajo crear podcast pensado. O sea, ellos dicen que crean historias internacionales o historias multilingües y las van traduciendo a los diferentes idiomas. Ahora hay una cosa que a mí me llama la atención y creo que es lo que se repite, y ya lo hemos mencionado, me parece, dentro de la producción de
vamos a decir, productos culturales, como por ejemplo las películas, como por ejemplo las series y demás, cómo es que a partir de muchas veces Estados Unidos se empieza a establecer un diálogo estandarizado en la forma de narrar, pero no me refiero a aspectos técnicos, sino a cómo desde Estados Unidos se empieza a establecer una especie de geopolítica de contenidos donde el producto y la forma de comunicarlo tiende a ser un producto exitoso y exportable, ¿no? A medida que el podcast se transforma en una industria cultural, y no solamente en un movimiento, si se quiere, de producción cultural amateur o independiente, es decir, a medida que esto empieza a ser un negocio y se comienza a producir de manera industrializada, valga la redundancia, este tipo de contenido, comenzamos a ver réplicas de otras estrategias de las grandes empresas o de los grandes mercados en otras industrias, como por ejemplo en la industria audiovisual o del cine más específicamente, que tiene que ver con comenzar un proceso de globalización, ¿no? Contenidos que se comienzan a vender globalmente con alguna adaptación a los mercados locales, pero que en su matriz son casi todos muy similares. Y cuando hablamos de la matriz hablamos de, puede ser un guión, puede ser un formato, puede ser un género, formas de contar que comienzan a ser muy similares y comienzan a formar nuestro gusto y, mejor dicho, nuestro oído en todo el mundo. Y este proceso de homogeneización de géneros, de formatos, de temas, está ligado también a que en nuestros países, mejor dicho, en todo lo que tiene que ver con América Latina, pero diría que solamente en algún conjunto de países muy centrales el podcast es un negocio, y en nuestros países más periféricos, si se quiere, o mal denominados del tercer mundo, el podcast todavía no genera grandes ingresos publicitarios que financien grandes producciones, como puede ser una ficción o un documental periodístico o incluso un daily. Y entonces se necesita de estas grandes empresas para producir contenido en nuestros idiomas con estos géneros y formatos. Y entonces es un poquito más preocupante el escenario a futuro si son estas grandes empresas, estas grandes productoras las que comienzan a adueñarse de la parte más atractiva de la producción de podcast a nivel continental. Totalmente, sí, creo que es como que se empieza a atomizar un poco más el mercado en cuanto a eso, y la competitividad ya del pequeño productor o del productor independiente comienza a verse amenazada, y también vamos a tener en cuenta de cómo esto puede afectar a las diferentes productoras locales y mismo a los medios nacionales de la nación, ¿no? Son las grandes productoras que ya son bastante relevantes en los mercados exportadores más importantes y comienzan a llegar a su vez a conquistar estos mercados nacionales de diferentes partes del mundo. Si empezamos a tejer estas asociaciones que proponíamos al principio, en el mercado de la producción de series o de ficción audiovisual sucede algo muy similar en nuestro país, es decir, las ficciones audiovisuales que se producen en Argentina sin que participen de alguna manera productoras o plataformas como Netflix, como Flow, como HBO. Bueno, Flow es de capitales nacionales, pero no deja de ser una plataforma. HBO, Turner con TNT, Fox, son muy pocas. Es decir, la mayoría de las ficciones pensadas para una distribución multiplataforma y que salen de los culebrones costumbristas de Polka, vamos a poner esa, o las novelas amorosas melosas que produce Estebanés para Telefe. Cuando vamos a ficciones mucho más acordes a las que se ven en las plataformas digitales, sí o sí participan productoras o plataformas de origen extranjero, ¿no? Y esto es aun cuando el mercado audiovisual en Argentina está mucho más desarrollado y tiene mucha más espalda económica. Sí o sí, cómo va a empezar a pesar este formato de sello, de cierta forma, como sucede en el cine, ¿no? Cuando vemos marcas como capaz Warner o como vemos marcas detrás como Disney, posiblemente eso empiece a replicarse, digamos, en el futuro. Grandes marcas como tal vez puede llegar a ser How Stuff Works, que hace Stuff You Should Know, y un montón de podcasts más que ahora van a estar si no se tradujeron, ya van a empezar a ser traducidos en diferentes idiomas.
Mismo también la relevancia de Spotify Studios, Parcast, que ya tiene un montón de podcasts hechos, sumamente interesantes también. Y también vamos a ver cómo empiezan a surgir estas productoras que ya directamente están pensadas con esta concepción multilingüe y cómo son sus resultados en el mercado, ¿no? Pero digo, estas grandes plataformas que hoy están incursionando en, vendría a ser, puede ser o la venta de formatos o la lata, pero traducida a diferentes idiomas, el peso que van a tener y lo gigante que se van a convertir dentro de lo que es la demanda de podcast. Me parece que es un fenómeno, otra vez, como el de los videopodcasts, que está en desarrollo, es una estrategia de mercado que está en desarrollo, me parece de todas maneras mucho más consolidado que el tema del video, y al que vamos a tener que prestarle muchísima atención porque empieza a tener sus repercusiones en el mercado local. Digo, hay productoras en el mercado local que tienen su principal fuente de ingreso trabajando como productora de contenidos, no vendiendo publicidad en sus podcasts, es decir, no directamente por comercializar su contenido, sino por comercializar un servicio de producción para terceros. Terceros pueden ser plataformas, terceros pueden ser productoras de contenido audiovisual. Y me parece que va a condicionar mucho el desarrollo de géneros, formatos, temáticas y producciones locales. Así que bueno, veremos cómo continúa esta tendencia. La verdad que es sumamente interesante. Es mucho más interesante aún ver cómo esto se contrasta o cómo podemos hacer ciertas analogías con la industria del cine, la industria de la televisión y demás industrias del entretenimiento en sí o de los medios. Estaremos a la expectativa. Y por último, antes de cerrar el programa, porque ya estamos por llegar al final, vamos a hablar sobre una noticia que tenemos local nuevamente, que es sobre Argentores e iVoox. Sí, porque nos comunicaron y también leímos alguna información de que Argentores hace unas semanas, meses, cerró un acuerdo con la plataforma de origen español iVoox para repartir regalías por las reproducciones que los podcasts nacionales tienen en esa plataforma, y por lo tanto están pidiendo que los productores se registren en Argentores para poder distribuir ese dinero, que si bien no es mucho, es algo. Sabemos que es un problema que tiene la producción de podcast en nuestro país, y diría que en muchos otros países también, que tiene que ver con el financiamiento y cómo obtener algo de lo que nuestras reproducciones generan para las plataformas de almacenamiento, alojamiento y distribución. Bueno, esta novedad de Argentores que nos acercó Pedro Patzer y todo su equipo y la sección de radio de Argentores merece una mención, y también merece que la exploremos y que todos los productores, o por lo menos aquellos interesados, se acerquen a Argentores, a la sección de radio, para ver de qué se trata y si les puede servir. Esto es muy bueno para el mercado local, es muy alentador. Esperamos que este acuerdo se pueda replicar en otras plataformas también. Y bueno, justamente es algo que los podcasters siempre venimos diciendo, ¿no? O sea, sabemos que con la música los creadores se ven beneficiados, obviamente cobran por el trabajo que realizan, tienen sus regalías, pero con el podcasting esto no sucede, lo cual es todo un tema a desarrollar, es todo un motivo que a los podcasters o a los creadores de contenido nos afecta. Así que bueno, me parece que esto es una noticia buenísima y esperamos que también pueda seguir esta tendencia en las diferentes plataformas y así empezar a monetizar por la creación de nuestros contenidos. Ale, tuvimos, me parece, una nueva versión de Drop the Mic Podcast con un poco más de fluidez y de charla y de discusión. Me parece más que aprobado. Muy bien, a mí también la pasé bien. Yo que soy un poco bastante charleta, me siento como más liberada acá. Me gusta mucho, me gusta debatir con vos también, así que bueno, a todos esperamos que nos cuenten qué les pareció también este formato. Estamos experimentando, no sabemos qué va a suceder. Esperamos que les sirva y les guste. Así que nos escuchamos la semana que viene. ¿Te parece, Agus? Hasta la semana que viene, entonces, Ale, nos escuchamos. Chao.